It's not as sad as you think. All of us, whether we're together or not, the love that connects us will never break. We built it, and it built us. Desde su estreno en 2022, Heartstopper se convirtió en una de las historias juveniles LGBTQ+ más queridas de los últimos años, no porque quisiera ser tan provocadora como Skins o tan excesiva como Euphoria, sino porque encontró su propia identidad a través de la empatía y una mirada esperanzadora de la adolescencia queer. Ahora, después de 3 temporadas, la historia de Nick y Charlie concluye con Heartstopper Forever, una película que conserva el corazón de la serie, pero que también deja en evidencia sus limitaciones. Comencemos. Para muchas personas que hoy ya somos adultas, Heartstopper es la clase de historia que nos habría gustado tener durante la pubertad. Una ficción que nos acompañará mientras descubríamos quiénes éramos, qué nos gustaba, cómo queríamos amar y qué deseábamos hacer con nuestra vida. Alice Oseman construyó personajes que atraviesan esos miedos y ansiedades desde un lugar muy humano. Quizás su universo sea demasiado idealizado, pero también ha servido como refugio para muchos adolescentes que todavía están intentando comprenderse. El centro de la historia siempre ha sido la relación entre Charlie Spring, interpretado por Joe Block, y Nick Nelson, interpretado por Kit Connor. Ambos tienen una química preciosa y funcionan muy bien juntos. Sin embargo, separados podían sentirse un poco perdidos, como si no existieran completamente fuera de su relación. Las temporadas posteriores comenzaron a trabajar en ello. Nick tuvo que enfrentarse al miedo de salir del closet, a la ansiedad de no saber quién era realmente y al desgaste emocional de acompañar a Charlie durante su trastorno alimentario. Charlie, por su parte, tuvo que aceptar que el amor de Nick no podía sustituir el tratamiento profesional que necesitaba. Heartstopper Forever intenta continuar ese desarrollo durante el último año que pasarán juntos antes de ir a la universidad. Después de que las temporadas anteriores giraran alrededor del primer beso, la salida del closet, el te amo o el comienzo de su vida sexual, ahora la pregunta es más amplia. ¿Puede una relación adolescente sobrevivir cuando sus integrantes comienzan a crecer en direcciones diferentes? La premisa es interesante, pero la película no sabe desarrollarla por completo. La historia abarca aproximadamente un año y está dividida en otoño, invierno, primavera y verano, además de un epílogo. Esta estructura provoca que avance como una colección de momentos importantes unidos por montajes, flashbacks y referencias a las temporadas anteriores. En ocasiones parece más una carta de amor a la franquicia que una verdadera continuación. Volvemos a lugares conocidos y se recrean escenas importantes para Nick y Charlie, pero la película mira tanto hacia atrás que no encuentra suficiente espacio para explorar su futuro. También se nota que Heartstopper funcionaba mejor como serie. Su encanto estaba en las conversaciones pequeñas, los silencios incómodos y los descubrimientos que se desarrollaban con calma durante varios episodios. Al convertir su conclusión en un largometraje, la historia pierde parte de esa intimidad. Esto perjudica principalmente a los personajes secundarios. Tao y Elle quedan reducidos a apariciones demasiado breves. Sabemos que su relación atraviesa una crisis, pero la película apenas explica cómo llegaron hasta ese punto. Algo similar sucede con Darcy, Isaac y el resto del grupo, quienes están presentes, pero pocas veces reciben un arco propio. Imogen continúa ofreciendo algunos de los momentos más divertidos, mientras que Tori protagoniza una de las escenas más conmovedoras cuando habla sobre su relación asexual y defiende que una forma diferente de vincularse no es menos válida. El caso de Elle es particularmente evidente. La película incluye un comentario sobre el retroceso de los derechos de las personas trans y las dificultades que enfrenta como mujer trans joven. Es una conversación necesaria, pero aparece de forma tan repentina que parece más un mensaje para el público que parte natural de su historia. Este es uno de los principales problemas de Heartstopper Forever. Reconoce que existe un mundo cruel fuera de la burbuja de sus personajes, pero tiene miedo de representarlo completamente. Habla de discriminación, trastornos alimentarios, ansiedad, alcohol y sexualidad, aunque casi siempre se detiene antes de profundizar. Esa cautela tiene sentido porque Heartstopper nunca ha querido ser una serie cruda. Sin embargo, Nick y Charlie ahora tienen 17 y 18 años. Están teniendo relaciones sexuales, bebiendo, discutiendo con sus familias y preparándose para entrar a la universidad. La historia quiere tratarlos como adultos jóvenes.
pero todavía los protege como si continuaran en la primera temporada. Incluso sus escenas íntimas son demasiado cuidadosas. No era necesario convertir la película en euforia ni mostrar sexualidad explícita, pero un poco más de torpeza, incertidumbre o incomodidad habría hecho que sus experiencias se sintieran más reales. Kit Connor comentó que si la decisión hubiera dependido de él, Nick y Charlie probablemente se habrían engañado o habrían cometido alguna estupidez, porque los jóvenes también se equivocan y no deberían ser demonizados por ello. Después de ver la película, entiendo su punto. No era indispensable incluir una infidelidad, pero sí hacía falta un conflicto que pusiera verdaderamente a prueba la relación. Nick y Charlie terminan peleándose por un pequeño problema que parece colocado únicamente porque la película necesitaba separarlos antes del desenlace. Y eso es lo frustrante. Heartstopper podía mostrar una adolescencia queer más complicada e imperfecta sin perder su sensibilidad. No necesitaba traicionar su esencia, solamente permitir que sus personajes se equivocaran y enfrentaran consecuencias reales. Aún con esos problemas, Heartstopper Forever no es una mala película. Kit Connor y Joe Locke mantienen su química, el elenco demuestra un cariño genuino por sus personajes y el desenlace seguramente dejará satisfechos a muchos fanáticos. Pero como conclusión de una historia tan querida, se siente insuficiente, y este ya parece ser un problema recurrente dentro de Netflix. La plataforma consigue series muy buenas, permite que crezcan durante años y cuando llega el momento de terminarlas, parece no saber qué hacer con ellas. Lo vimos con Peaky Blinders, lo vimos con Stranger Things e incluso con La Casa de Papel. Y ahora sucede con Heartstopper. Después de tantas temporadas de desarrollo, sus conclusiones terminan aceleradas, comprimidas o sin estar a la altura de todo lo anterior. Heartstopper Forever es una despedida emotiva y hecha con cariño. Nick y Charlie obtienen el final que probablemente todos esperábamos, pero el camino para llegar hasta él resulta demasiado sencillo. La película cierra su historia, aunque permanece la sensación de que estos personajes todavía podían crecer mucho más, y Netflix no les dio el tiempo necesario para hacerlo. Por eso yo le doy a Heartstopper Forever un 7 de 10. ¿Qué opinas de este final? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.